Que el Señor les bendiga, hermanos y amigos. Mi nombre es Julio Avilés. Quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje en esta hora. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 1, dice el Señor en su palabra: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Me inquietaba un poco esta palabra. Yo creo que quizás muchos de nosotros hemos escuchado meditaciones acerca de esta porción de la Biblia, acerca de este acontecimiento, de este suceso. Vemos nosotros que a través de la historia Jesús anduvo con sus discípulos enseñándole durante 3 años, enseñándole las cosas que debían hacer. En esta parte de la Biblia Jesús ya se había ido al cielo, ya había ascendido a su reino y había dejado a los discípulos encargados, los cuales no fueron personas ociosas que quisieron hacerse los desentendidos o dejar el mandato que Dios les había dado por un lado, sino que ellos siguieron el mismo patrón que Jesús les había dado, que Jesús les había enseñado. Y vemos nosotros a través de la Escritura algo bien importante, algo tan asombroso, que aunque nosotros quizás no lo tomemos así en cuenta, pero esta situación, este suceso de la Biblia, del Hechos 3, se da en nuestro alrededor, se da en nuestra actualidad, se da en lo que nosotros vivimos el día con día. Y nosotros encontramos de que Jesús vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido, vino para dar vida, para darnos salvación. Ese es el regalo más grande que el Señor nos dio. Pero algo triste que pasa ahora en la actualidad es que mucha persona, muchos cristianos se queda con la salvación nada más y no muestra ningún agradecimiento para con el Señor, sino que simplemente son aquellos cristianos que reciben la salvación por medio de Jesucristo y dicen: bueno, así está bien, yo ya voy para el cielo, ya estoy tranquilo, ya me gané la salvación, el Señor ya me la regaló, y se conforman con eso, sin ponerse a pensar de que la obra del Señor hay que seguirla, y somos nosotros los que debemos darle esa continuidad a la obra de Dios. Y al igual que esta persona que estaba a la puerta del templo, así lamentablemente hay mucho cristiano que ha recibido al Señor, pero se ha quedado cojo espiritualmente. Mucho cristiano que está en la iglesia, pero no participa de las bendiciones que dentro de la iglesia se dan. Son personas que no viven el evangelio como tienen que vivirlo, y están ahí en la iglesia, pero nomás se quedan a la puerta, no entran, no se gozan en lo que adentro se hace, sino que se quedan a la puerta dando lástima. Y usted me puede decir quizá que qué feo lo que estoy diciendo, o qué sé yo, pero es la realidad que muchos vivimos. Nos hemos conformado tanto, nos hemos acomodado tanto, que solamente nos dedicamos a causar lástima a los demás. Y nos hemos quedado cojos espirituales ahí a la puerta del templo, y no nos decidimos a meternos de lleno. El Señor ya nos dio la salvación. Sí, el Señor ya nos dio eso, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros de que no nos quedemos ahí sentados, sino que nos levantemos y empecemos nosotros a actuar de una manera diferente, a alabar a Dios, a glorificar a Dios. Ya es suficiente con que usted
ande buscando a un hermano, ande buscando a otro y usted diga, hermano, ore por mí porque tengo este problema, hermano, mire, ayúdeme a hacer esto, ayúdeme a orar por esto, hermano, no, ya es suficiente, ya no es necesario que nosotros andemos dando lástima, es necesario que nosotros nos levantemos como verdaderos hijos de Dios y nos afirmemos. Jesús pasó mucho tiempo por ese templo, pero nuestro Dios no es un Dios miserable. Nuestro Dios no es un Dios de miseria. Yo me imagino que este hombre cojo, en muchas ocasiones quizás le dijo Jesús, dame una limosna, dame aquí, dame allá. Pero él le pedía solamente dinero, solamente limosna. Nunca le pidió al Señor más allá que una limosna, haciéndolo miserable. Pero aunque muchas personas se encuentren en momentos como esos, en esas circunstancias de debilidad espiritual, que no aprendieron a caminar, dice que el hombre era cojo de nacimiento, o sea, así nació. El cristiano puede venir, recibir al Señor, nacer en Cristo, ser una nueva criatura, pero muchas veces no se deciden a caminar como debe de ser. No se deciden a dar pasos firmes, sino que están con miedo, están con cobardía y no quieren empezar a caminar como Dios lo manda, a ganar almas para Cristo, a evangelizar al mundo, a ayudar al que está necesitado. Pero una de las cosas bien importantes que nosotros vemos en la palabra de Dios es que el Señor siempre tiene personas que decidieron no quedarse cojos. El Señor tiene personas que decidieron caminar y buscar de Dios como en realidad debe de ser. El Señor siempre tiene personas dispuestas. Hay personas que no se conforman a vivir un evangelio como el montón, a ser un miembro más en una congregación. Hay personas que no se conforman solamente a ser un bulto, a tener un lugar en una iglesia y no pasar de lo mismo, sino que son gente que tienen sed de Dios, gente que quieren ver los milagros, gentes que quieren ver las almas llorando arrepentidas a los pies de Cristo. Siempre hay gente que lo quiere hacer. Y lo más importante de todo eso es que Dios siempre va a actuar en tu vida a través de estas personas que no han decidido quedarse cojos espiritualmente. Dios va a hacer un milagro en tu vida en el tiempo y en el momento justo que Él desee cumplir el propósito en ti. Nosotros vemos lo que estaba aconteciendo, lo que estaba sucediendo. En ese momento dice que este hombre era traído a la puerta del templo. Dice que no se podía mover por sí solo. Como muchos cristianos de hoy en día, es necesario estarlo rogando para que vaya a la iglesia. Y quizás ya tenga 1, 2, 3 años de estar en las cosas de Dios, pero es de aquellas personas que por nada se resienten, que por nada ya no quieren seguir al Señor. Y uno tiene que estar detrás de ellos, insistiéndole para que vengan a la iglesia, al igual que este cojo que dice que era traído. No se podía valer por sí mismo. Así sucede hoy en día con muchos cristianos, al cual hay que rogarlo para buscar de Dios, para ir a la iglesia. Pero una de las cosas bien importantes es que Dios va a actuar en ti, Dios va a actuar en tu vida, pero hay un requisito, hay un punto bien importante que Dios lo va a dejar bien en claro cuando Él empiece a hacer el milagro en tu vida. Él primero quiere que tú le prestes atención a lo que Él va a hacer. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros entendamos que el que hace la obra es Dios, no es el hombre. Que nosotros entendamos que si nosotros recibimos una bendición, alcanzamos un título, obtenemos cualquier cosa que hayamos deseado, no es por nuestros propios medios, sino porque Dios lo ha provisto. Y Dios va a bendecir cuando nosotros aprendamos a reconocer que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Es por esa razón que cuando Pedro y Juan iban entrando al templo, dice que el cojo les dijo: ayúdenme, yo necesito que me den una limosna.
Y algo bien importante que a mí me llena de gozo es de que Dios te dará la bendición y no te dará lo que le estás pidiendo, sino que te dará mucho más de lo que necesitas. Este hombre pedía limosna y no recibió limosna. Él pedía algo poco y lo que recibió fue algo grande. Pero fue necesario que él primero fijara su mirada en quién le iba a dar ese regalo. ¿Quién le iba a dar esa sanidad tan grande? Pedro le dijo: míranos, yo no tengo ni oro, yo no tengo plata, mas lo que tengo te doy. Y le dijo Pedro: no te lo doy en mi nombre ni en el nombre de Juan, sino que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No le dio la limosna, le dio algo mucho más, le dio una palabra de aliento, le dio una palabra de victoria, le dio una palabra de bendición. Pero hay algo bien importante que yo quiero que usted sepa en esta hora. Tú, mi amigo, que eres de esas personas que Dios ha puesto firmes, esas personas que Dios ha puesto en el corazón, no quedarte como un cristiano mediocre, que la fe de nosotros tiene que ir acompañada de obras, dice su palabra, porque si no es muerta. Pedro no le dijo al hombre: levántate y anda, y el hombre se levantó por sí solo. No, Pedro le dijo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero dice que él extendió su mano y lo tomó y lo levantó. Nuestra fe tiene que ir acompañada de acción para que nuestro Dios haga esa obra, ese milagro. Y en el momento que él accionó, ese cojo empezó a recibir esa sanidad tan grande, donde dice que sus pies fueron afirmados, sus tobillos fueron afirmados. En el momento que el Señor toque tu vida, en el momento que tú decidas ver al Señor, fijar tu mirada en Él, tu vida ya no va a ser la misma. Ya no serás el mismo creyente acomodado, ya no vas a ser el mismo cojo que se sienta allá a la puerta del templo, sino que vas a ser una persona que se va a parar firme, y no solamente vas a caminar, sino que vas a correr, vas a saltar, y sobre todo vas a alabar a Dios como Dios se lo merece. Eso es lo más importante que Dios busca en nosotros. Que nos metamos en la bendición del Señor, que le alabemos con todo el corazón, que le adoremos, que le exaltemos, y sobre todo que la gente sepa lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Que ya no somos los mismos borrachos, que ya no somos los mismos marihuaneros, los mismos mujereros, que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida. Que ya no somos aquel cristiano que decíamos: el Señor me va a cambiar poco a poco, el Señor despacio me va a ir quitando las cosas. No, es tiempo de tomar una decisión, de pararnos firmes, porque el Evangelio no es un juego. El Señor viene pronto, viene a levantar su iglesia, y si el Señor nos encuentra en pecado, pues lastimosamente nos vamos a quedar. Es tiempo de que nosotros nos decidamos, y así como el Señor me salvó a mí, yo ir a buscar a aquel que lo necesita. Yo ir donde aquel que está enfermo y ponerle manos y orar por él. Pero muchas veces nosotros estamos más enfermos que ese. Es necesario buscar a Dios. Uno de los puntos bien importantes que vemos en el inicio de este capítulo, es de que Pedro y Juan dice que se dirigían a orar. No dice que venían a pasar el tiempo nada más, ellos iban a orar. A eso iban ellos. Así que, mi amado hermano, mi amado amigo, es tiempo de que fijes tu mirada en el Señor y te prepares para recibir lo que Él tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga.